sido seguirle a Él. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a ver la siguiente consideración, la autoridad del Señor. En el Sermón de la Montaña, lógicamente. Pero antes de observar algunos textos del Sermón de la Montaña que nos muestran la autoridad divina de Jesús, ¿verdad? Como lo hicimos con el aspecto escatológico, queremos recomendar el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Oh, fascinante libro. Creo que toda persona que ha anhelado tener herramientas conceptuales para defender su fe, aunque la mejor defensa la hace el Espíritu Santo, porque Él viene y convence, pero si queremos saciar el intelecto, este autor pues organiza todas las profecías relacionadas con el Señor Jesucristo y presenta de una manera magistral, en evidencia que exige un veredicto, presenta cómo cada una de ellas tuvieron un cumplimiento exacto y preciso en la persona de Jesús. Pero además de esto, Josh McDowell pues dice, o fue un loco o fue quien dijo ser. Sí. Y de ahí podemos llegar a una conclusión para el día de hoy. Hay personas que están tomando a Jesús como un producto mercadológico, de mercadotecnia. Sí, porque es un producto potable. Pero no les interesa saber, ni anunciar, ni declarar lo que el Señor dijo acerca de sí mismo. Porque lógicamente, si el hombre no ve a Jesús como el Mesías, todo lo que Él dijo se ve como ridículo o absurdo. En otras palabras, Jesús podría parecer un esquizofrénico, un demente, en la forma como se condujo y cómo habló. Es más, en su tiempo llegaron a decir que estaba poseído por el diablo, que estaba poseído por Belcebú, pero todavía más. Y esto que no le sorprenda a nadie. Sus hermanos no creían en él. Pero algo más. Y perdónenme los marianos. No quisiera ofender a nadie de manera innecesaria. Hasta María se estaba constituyendo un estorbo en el ministerio de Jesús. Por favor, no cierre, ni apague, ni apague. Quédese ahí, por favor. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Bienaventurados el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Más bienaventurados son los que hacen la voluntad de mi Padre y la cumplen. ¡Wow! Fuerte. María ahí venía con sus demás hijos, porque María tuvo otros hijos, a querer estorbar al Señor, porque, lógicamente, una madre veía que su hijo, al hijo que ella parió, lo estaban calumniando, diciendo que estaba loco. Y al parecer él daba como señales de que estaba loco, porque imagínense ustedes, diciendo palabras como las que él dijo, parecía que estaba fuera de sí. Y el Señor tuvo que reprender a María. ¿Y de qué forma la reprendió? O creemos en Jesús o no creemos. Aquel que perdonó pecados. Él tenía autoridad para perdonar pecados. Aquel que resucitó a los muertos, como a Lázaro después de 4 días, ya es día. Aquel que ordenó a los vientos que enmudecieran y al embravecido mar que se callara y hubo gran bonanza. Aquel que mandó con autoridad a los demonios a callar, a silenciarse y expulsó demonios. Y ellos dijeron, sabemos quién tú eres. Y ellos llegaron a decir, no nos atormentes antes de tiempo. ¡Wow! Tremendo. Jesús que dijo, nadie me quita la vida. A Jesús nadie le quitó la vida. Dice, yo la entrego. Yo la vuelvo a tomar. Permítame hacer un paréntesis aquí. Por favor. Escuchadme con atención. Hay una herejía que está circulando. Y si queréis pensar que estoy exagerando, que se piense así. Una herejía de marca mayor que dice que Sansón se suicidó.
Si Sansón se suicidó, Cristo también se suicidó. ¿Usted escuchó? Sansón no se suicidó. Sansón se inmoló. Sansón es un tipo de Cristo, por favor. Sansón es un tipo de Cristo. Sansón es un mártir. Entregó su vida por su pueblo, por Dios, por la gloria de Dios. Muera Sansón con todos los filisteos. Eso no es suicidio, eso es martirio. ¿Y hasta dónde podemos checar y hasta dónde se puede nublar el entendimiento de hombres sensatos? Porque no son hombres insensatos los que están enseñando y diciendo esto. Son hombres sensatos. ¿Qué ha pasado? Si Sansón se suicidó, Cristo también se suicidó, pero Cristo no. Cristo entregó su vida. Y oiga más. Cristo gustó la muerte. Alguien puede decir, pues se suicidó realmente, Bayonet, realmente se suicidó. No, él gustó la muerte. En otras palabras, él tenía potestad y lo demostró en el monte de la transfiguración de que él podía no morir. En otras palabras, él podía transfigurarse, tenía el poder para transfigurarse y permanecer transfigurado y permanecer glorificado, pero él optó. Escúchame bien, creyente, escúchame bien, iglesia, y escúchame bien, pueblo de Dios en sentido general. Él optó por la muerte. ¿Para qué? Para salvarnos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo pongo mi vida, yo le entrego un mártir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, no fue el hombre el que le quitó la vida a Jesús, fue el mismo Padre. Fue el mismo Padre que traspasó la lanza. Es el Cordero de Dios. El sacrificio no fue del hombre. El sacrificio lo presentó Dios. El Cordero de Dios. Escúchame, pueblo de Dios. Y escúchame, alma hambrienta de la gracia de Dios. Escúchame. Es palabra de Dios. Fue el Padre. Los hombres no fueron inocentes. Porque en todo esto el gran químico es Dios. Que sabe cómo mover toda su sustancia, por así decirlo, como un buen mecánico o un buen ajedrecista. Sabe mover todas sus fichas, todas sus piezas, toda su sustancia para producir un resultado glorioso y maravilloso, la salvación y la gloria de su nombre, lógicamente. No. Cristo no se suicidó, no. Cristo se inmoló, Cristo se entregó. Doy mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, en ese sentido, o usted es cristiano a la manera de la Biblia o no lo es. No puede ser cristiano a la luz de la mercadotecnia, de la venta que hoy hay de ese Jesús, ¿no? De la publicidad que hoy hay de Jesús para sacar un provecho particular en una actitud mercenaria. No. El Jesús de la Biblia es un Jesús bien claro y bien identificado. Por favor, veamos brevemente así, para cerrar este segundo segmento y entrar al tercero. Mire usted, observe usted con claridad. Mire, él dice en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Óigame, él se atribuye la autoridad de decir quiénes son los dueños del reino de los cielos. ¿Usted cree que solamente la iglesia tradicional, papista, se atribuyó el copyright de la salvación? Que solamente a través de sus puertas se podían salvar, y eso es un dogma de esa iglesia, aun cuando no se predique hoy en día, ni se enseñe, porque hay un movimiento ecuménico que desea tapar el sol con un dedo. No, la iglesia anunció y dijo y todavía cree que los propietarios son los que entran, y Cristo dice no, son los pobres en espíritu. Ahí está hablando de la autoridad del Señor. Pero en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Oh, si fuera un simple hombre, dijéramos, ¿y de qué priva este? ¿Y qué se cree este? ¿Quién cree este hombre que es? Dice que no ha venido para abrogar la ley. Es que el Hijo de Dios, él tenía autoridad, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Anterior a esto, él había dicho, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Oye, ¿qué autoridad es esta? El griego es enfático al decir, vosotros sois. El griego muestra, vosotros y solamente vosotros, exclusivamente vosotros, y nadie más que vosotros. Él mismo se atribuyó este calificativo. ¿Cuál? Bueno, dijo él, yo soy la luz
del mundo. Y en el versículo 21, cuando dice, habéis oído, pero yo os digo, autoridad del cielo. Pero no solamente esto, cuando dice, y habéis oído en la ley o en los intérpretes, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, en el capítulo 6, cuando habla, vosotros oraréis así, autoridad del cielo. Cuando habla de orar, habla de que se debe orar a Dios, al Padre, ¿verdad? Pero el Señor no se incluye allí, porque cuando el Señor habla del Padre, con relación a Él, habla de mi Padre, voy a mi Padre, porque hay una relación eterna, hay una deidad compartida, el Hijo eterno del Padre. Esto es glorioso realmente. Es decir, que nosotros oramos a Dios y el Señor nos dice cómo orar, pero cuando el Señor ora, no habla o no ora como nosotros oramos. Todas las oraciones del Señor fueron contestadas con razón de causa. Aun cuando hayan algunas herejías que pretenden introducirse en el campamento cristiano, que no dan por sentadas algunas verdades o doctrinas. Por ejemplo, cuando Él dice, perdónalo porque no saben lo que hace. Alguien dice, bueno, perdón soberano del Señor, que perdona aún hasta la persona pecando, viviendo en pecado y muriendo en pecado. No, el perdón del Padre se hace evidente a través del arrepentimiento. Es decir, que Jesús ora, pero la forma como Dios responde no es la forma como la mente carnal puede pensar. Es decir, que el Padre podía responder violentando los procedimientos que Él mismo ha establecido en cuanto a la economía de la salvación. Entiéndase, arrepentimiento. Primero convicción de pecado, arrepentimiento, confesión de corazón y verbal de Jesucristo como el Señor. La autoridad del Señor se ve en todo el sermón de la montaña. Pero permítanme, por favor, mostrar esto ya en el capítulo 7, cuando Él habla acerca de los falsos profetas y de los dos cimientos. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Capítulo 7, versículo 23 de Mateo. Oh, si Él no fuera quien dijo ser, no podía expresarse así. Y todos los que estaban allí sabían la dimensión de sus palabras. Es como cuando Él dijo también, yo y el Padre una misma cosa somos. Y algunos pues se turbaron porque sabían que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Y finalmente, cuando habla de los dos cimientos, maravilloso. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías. Usted puede leer conmigo otra vez. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahora mire usted cómo concluye el sermón con el comentario del evangelista. Cuando Jesús terminó estas palabras, versículo 28, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ya continuaremos hablando de este asunto de la autoridad del Señor Jesucristo en la serie Un sermón para toda la vida.